Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Les habla el pastor Luis Flores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir que abran la palabra del Señor en el libro a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Muchos pastores en estos días nos están hablando de la segunda venida de Cristo. Y desde luego que eso es cierto. Cristo viene, pero no sé si venga ahora, mañana, pasado, dentro de 1000 años, no sabemos. Se ven muchas señales. Pero yo creo que a los pastores nos conviene predicar o preparar a las gentes para evangelizar. Porque hay mucha gente que ni siquiera están en las iglesias y ni siquiera conocen la palabra del Señor. Entonces, antes de que venga Cristo, nuestro trabajo como cristianos no es encerrarnos en una iglesia, en una casa y decir, aquí nos esperamos hasta que venga Cristo, o los espantamos hablándoles del Apocalipsis. No, se trata de preparar para que empiecen a predicar y para cuando Cristo venga, sea ahora o mañana o cuando venga, nos encuentre predicando. Pero para predicar necesitamos estar preparados. ¿Por qué les digo esto? Hace unos días vi una película precisamente tocante a esto. Allá en Corea del Norte, en Corea del Sur, están resurgiendo una secta que habla de la reencarnación de Cristo. Entonces eso no es posible. Cristo vino una vez y dicen ellos que va a volver otra vez. Y lo peor, que están jalando a muchos pastores, a muchas iglesias, las están jalando al engaño. ¿Y esto por qué es? Porque no están bien preparados. Aquí llega cualquiera, como en nuestras iglesias llegan los testigos de Jehová, los mormones y cualquier otra secta y los confunden. ¿Y esto por qué? Porque no están preparados o porque no conocen lo que el Señor quiere para su iglesia. Es por eso importante, hermanos, escuchar en estos días que viene la apostasía. Eso sí, la apostasía está cerca de nosotros y para eso debemos estar preparados. La palabra de Dios en el libro de Gálatas, en su capítulo 1, versículo 6 al 9, nos dice así: Estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, al que se ha anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, el que había recibido sea anatema. Como ustedes saben, la palabra anatema quiere decir maldito. ¿Por qué? Porque está predicando otra cosa de la que ya había aprendido. Y esto es por falta de preparación. Es por eso que nos dice la palabra de Dios que debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenemos la necesidad que se nos vuelva a enseñar, que volvamos a usar los viejos rudimentos, no tenéis necesidad ya de ellos, pues habiendo llegado a la madurez cristiana, no tenéis por qué seguir bebiendo vuestra lechita y no el alimento sólido. Aquí el apóstol Pablo, o el que escribe Hebreos, no sabemos quién es el autor, en su capítulo 5, en los versículos 11 al 14, nos habla de la madurez cristiana. Y todo esto es aquel que ya ha cambiado de estar en la doctrina cristiana y ya ha caminado un gran trecho, y sin embargo ahora se aparta y no recibe el alimento sólido. Por eso no puede discernir entre una doctrina y otra. El escritor de Hebreos nos hace 3 exhortaciones que se han tenido en el camino, ya que no han querido avanzar, que necesitan a alguien maduro, fuerte, que los remolque y los haga reaccionar en cuanto a que él debería ya de ser
el que remolca, no al que lo remolcan. Y esto es la madurez cristiana. Y la primera exhortación es el poco conocimiento que se ha adquirido a pesar del tiempo. Hay personas que ya tienen 30, 40 años o 10 cuando menos en la iglesia y siguen sin tener conocimiento de la sana doctrina. Llega cualquier doctrina y los confunde. Y es por eso que se van con otras sectas o están escuchando esas herejías que se están enseñando ahora por el mundo. Es por eso importante ver que aquí en el libro de Hebreos el Señor nos habla claramente en su capítulo 5, dice 12 y 13. Y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego que la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Quiere decir que van a venir pruebas sobre nosotros y van a venir estas necesidades a nuestra vida y nosotros vamos a tener que ser probados. Por lo tanto, en el libro de Hebreos se nos dice lo que debemos nosotros hacer y la exhortación que nos hace el apóstol Pablo. En su libro de Hebreos capítulo 5, precisamente nos dice advertencia contra la apostasía. En su capítulo 11 y 12 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. He ahí la exhortación, la consideración de que el tiempo que han estado en la casa de Dios ha sido un tiempo perdido. ¿Y por qué es esto? Porque no leen la Biblia, porque no estudian bien su doctrina. Algunos están en la iglesia y no conocen su doctrina. Tenemos que respetar a las demás denominaciones, pero también tienen que respetar a la nuestra. Pero ¿quién la puede hacer respetar? Nosotros, teniendo el conocimiento para decirles que lo que dicen es un error o que no estamos de acuerdo con esas doctrinas. Es por eso la denominación o la doctrina que profesamos, por ejemplo, nosotros los presbiterianos. Aquí dice que se han vuelto muchos hermanos tardos para oír, y viene de la palabra griega nortot, y se traduce como perezosos o tardos para oír. Aquí la necesidad de aprender de nuevo. El tiempo que pasó se perdió. Y seguimos siendo niños inexpertos. Necesitamos el alimento ligero, porque el sólido nos cae de peso. Yo recuerdo que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, llegó ahí y estaban los estoicos y los epicúreos, y siempre que llegaba una nueva doctrina, ellos lo llevaban al Areópago, que era un lugar donde se predicaba, donde se enseñaban nuevas doctrinas. Y como lo oyeron hablar tan maravillosamente al apóstol Pablo, ellos lo siguieron. Y él les habló de todos los dioses, inclusive les habló del Dios no conocido, de los que ellos no conocían. Y el problema fue que cuando Pablo les dijo que ese Dios del cual les hablaba había resucitado, lo echaron fuera del Areópago. ¿Y por qué no creyeron en la resurrección? Porque no conocían la palabra de Dios, porque no entendían. Quizás ellos tenían disculpa, pero nosotros, ¿qué disculpa tenemos? Entonces nosotros tenemos que ser gente preparada para poder defender nuestras doctrinas. Segundo, el débil crecimiento. En el versículo 13 nos dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto a la palabra de justicia, porque es niño. Exacto, un niño actúa como niño, piensa como niño, es un niño. Pero nosotros seguiremos siendo niños toda la vida, seguiremos necesitando que alguien nos siga enseñando, que alguien nos tenga que jalar. No comprendemos que sí, efectivamente el Señor se acerca y que ya está la apostasía.
Y nosotros no debemos de participar en la apostasía, sino debemos de prepararnos para el encuentro con Dios. En lugar de espantarnos, en lugar de decir, ay, es que ya viene la gran tribulación. Antes de eso, tenemos que ganar almas para Cristo. Pero ¿cómo las vamos a ganar si no estamos preparados? Tenemos que prepararnos. Y debemos hacerlo ahorita que está precisamente la pandemia. Decimos, pues no puedo hacer nada porque estoy encerrado, no puedo hacer nada. Sí podemos. Podemos estudiar la palabra, podemos estudiar nuestra doctrina, podemos conocer lo que Cristo habló en los evangelios. Y de esa manera veremos lo que Él dijo y lo que Él habló. Por eso tenemos ese débil crecimiento en las iglesias. Muchos les preguntan, ¿qué es el presbiteriano? Y ni siquiera saben lo que quiere decir presbiteriano. Tan fácil como que presbiteriano quiere decir pueblo dirigido o iglesia dirigida por ancianos. Ancianos quiere decir no la edad, sino hombres sabios. Eso quiere decir presbiteriano. Vemos también aquí que porque siempre quieren ser niños, están cómodos como niños, hay que nos enseñe el pastor, los maestros, nosotros oímos, nos entra por una oreja, nos sale por la otra, y nuestro crecimiento siempre sigue siendo bajo. Es muy importante que nosotros busquemos al Señor, porque ya no debemos ser niños. Dice aquí, la palabra de Dios se ha hecho cada vez más tardos y les pesa su cruz. Nosotros desde que aceptamos a Cristo, tenemos que cargar nuestra cruz. Yo recuerdo una historia o un pasaje, una ilustración, donde unos jóvenes de un pueblo se comprometieron a cargar su cruz y se comprometieron a llevarla varios kilómetros. Estos kilómetros les llevaba aproximadamente 2 días. Entonces todo el día cada quien cargó su cruz y llegaron a una parte y descansaron y durmieron. Y en la noche tenían que continuar para llegar a la meta donde habían quedado. Pero unos que estaban cansados y dijeron, ya estoy muy cansado, me tocó la cruz más pesada. ¿Qué es lo que debo hacer? Y maliciosamente pensó y en la noche se robó una cruz que pertenecía a otro y se le cambió la cruz. Al siguiente día cada quien tomó su cruz y siguieron el camino. De repente él cargó la otra cruz y se dio cuenta que esa cruz que había tomado era más pesada que la que llevaban los demás, y poco a poco se fue quedando atrás, hasta que se quedó olvidado. Y así pasa con muchos cristianos. Dejan el camino de Cristo, ya no quieren cargar la cruz y se pierden y van derechito a la condenación eterna. Es por eso que nosotros debemos entender que debemos de prepararnos ahorita, tener el conocimiento, preguntar al pastor, a los maestros, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué nos está diciendo? Nadie pregunta, todos lo saben. Y cuando uno les llega a preguntar, nadie responde porque nadie sabe nada. Aparentemente lo saben todo, pero la verdad es que no saben nada. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a estudiar la palabra. Muchos dicen, para eso está el pastor, para eso están los líderes, sí, pero también cada cristiano debe de ser un maestro, debe aprender para cuando termine esta pandemia, tengamos que salir a las calles a predicarles a Cristo. La gente va a estar lista para recibir a Cristo. Debemos de salvar a muchas almas. Antes de hablar del apocalipsis, que se va a acabar el mundo y todos temblando, no, salgamos y luchemos. Pero para eso tenemos que tener un buen desarrollo, porque tenemos un mal desarrollo. Y aquí lo dice la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo van a saber lo que es bueno? ¿Cómo van a saber si otro que le está predicando le está enseñando una mala doctrina? Nosotros muchas veces recibimos en la iglesia a mucha gente nueva y la tenemos y llega a nuestra iglesia y todo, pero de repente
vienen otras denominaciones y los ven nuevecitos, acaban de recibir a Cristo y se los llevan. ¿Y saben por qué? Porque tienen poca preparación y nosotros no nos hemos preocupado por enseñarles lo que debe ser, y otros porque no quieren aprender, pero sí se van con todo viento de doctrina. Entonces aquí vemos la necesidad urgente de marchar hacia la madurez espiritual. El verdadero cristiano tiene que marchar hacia adelante, no perder el tiempo, sino crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios nos dará la experiencia para discernir entre el bien y el mal. A veces nos hacen preguntas sobre el pecado y no sabemos contestar si está bien o está mal. ¿Y por qué? Porque hemos permanecido ahí como niños, no hemos querido crecer, no hemos querido levantarnos verdaderamente como cristianos. Un cristiano es un estudiante. Un cristiano es hombre que conoce la Biblia al revés, al derecho y al revés, que conoce todos los versículos, todos los capítulos. No es necesario que de memoria, pero sí sabe dónde encontrar cosas necesarias para un enfermo, para un triste, para cuando hay una persona que muere, etcétera, etcétera. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios, porque no siempre vamos a tener un pastor ahí que nos esté guiando, que nos esté enseñando. Hay veces que tenemos que salir nosotros de las trincheras para pelear, pero tenemos que estar físicamente y mentalmente preparados, pero sobre todo con el conocimiento de Dios. El pueblo perece por la falta de conocimiento. Aquí cuentan, hermanos, que también se desconoce luego al hermano. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. A veces el hermano sabe un poco más, o sabe más que el otro, y el otro empieza a decir: este no es mi hermano, este tiene otra doctrina, este quién sabe de dónde venga. A nosotros, hermanos, tenemos que respetar a los bautistas, a los metodistas, a los pentecostales. Cada quien tiene su doctrina y debemos de nosotros de soportarlos y de respetar su denominación, pero también ellos deben de respetar la nuestra. Pero para eso necesitamos el conocimiento. A veces entre hermanos nos estamos peleando por tonterías. A veces están peleando porque antes pensaban que cuántos ángeles cabían en un alfiler. Pensaban tonterías de la antigüedad y no pensaban en las cosas de Dios. Y hay una ilustración sobre esto, de que se desconoce al hermano. Cuentan que un marinero británico viajaba en su barco en la noche, en un destroyer. Viajaban y en el camino se encontraron con otro barco, y como es lógico, empezaron a bombardearse, se atacaron hasta que llegó la mañana. De milagro los barcos no se hundieron, pero hubo muchos muertos y heridos, y de repente se dieron cuenta que los dos barcos eran británicos, que habían peleado entre hermanos. Cuando se vieron, se abrazaron, lloraron y se arrepintieron, pero ¿qué caso tuvo? Y así nos pasa a nosotros como hermanos. Como hermanos estamos peleándonos en lugar de unirnos para predicar a Cristo. Esto es lo que debemos hacer. No es un ecumenismo, pero sí es una unión para predicar al Señor, nuestro Salvador. Cristo está llamando a su iglesia a alcanzar la madurez cristiana, y nos exhorta y nos ve que en su iglesia hay poco conocimiento, y a pesar de esto la gente se cree ya muy salva, ya que ya está preparada para irse al cielo. ¿Usted cree, hermano, que ya está preparado para irse al cielo? ¿Usted cree que ya ganó el reino de los cielos? De ninguna manera. Dice la palabra que perseveremos hasta el fin, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Concluimos: el débil crecimiento se debe a algunos que se han hecho tardes para oír, quizás por flojera. Quieren seguir siendo niños para tomar solo leche y no alimento sólido. Si esto sigue ahí, tendremos un mal desarrollo. Por esto nuestras iglesias se ven vacías. Esta es la realidad. Si nosotros enseñamos la vianda grande, pero no la podemos dar, porque muchos no la pueden digerir. Pero si si toda la iglesia está preparada, va a pedir cada vez más
más y más enseñanza y conocimiento, pero ya se conformaron, ya siguen pensando como niños. Por eso es la necesidad urgente de marchar hacia la madurez espiritual para poder discernir entre el bien y el mal, que no nos engañen, que no nos espanten, que no nos digan mentiras. Cristo dijo que Él volvería, pero cuando ni Él mismo lo sabía, solo su Padre. Algunos se atreven a decir, tal mes, tal día viene. Esos son falsos profetas. Dios vendrá cuando Él quiere. Puede venir mañana, al rato, pasado, en la noche, al amanecer, a la hora que Él quiera. Pero debemos estar preparados y cuando Cristo venga, que nos encuentre predicando, pero con conocimiento. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hacer reconocer a la gente su error si no tenemos una sana doctrina y un sabio conocimiento? Y con eso voy a terminar, que es como un poema para mí, que dice así: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Que el Señor los bendiga. Amén. Oremos. Bendito Dios, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque me has permitido poder predicar. Te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que caiga en los corazones que verdaderamente quieren estar contigo. Sabemos que el cielo no se gana con méritos o por portarse bien nada más, sino se trata con todo un paquete espiritual, estudio de la palabra, oración, ayuno y constancia en estar juntos en la iglesia. Solamente así se llegará al reino de los cielos. Yo te pido por esta predicación que haga abrir los ojos y los oídos de aquellos hermanos que no quieren crecer, que no se quieren preparar, que no creen ni en el Apocalipsis, ni tampoco en la venida de Cristo. Sabemos que Cristo va a venir, pero también tocante a lo que dije primero, Cristo ya vino. ¿Cómo va a volver otra vez al mundo y hacerse carne? Esa es una herejía, pero la podemos discernir solamente a través del Espíritu Santo y del conocimiento. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean sobre todos ustedes, sobre vuestros hijos, sobre todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén.